Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 2 de abril del año 2021, Viernes Santo. Estamos con Marcia Collazo. Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Por acá, en Montevideo, o te fuiste para afuera? No, estoy afuera yo también, sí. Me faltaba ese dato, no te pregunté. ¿Dónde concretamente? En Bellavista. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Lindo? Divino, maravilloso, rodeada de naturaleza, de playa, de cerros. Alejandro Aval está también en Maldonado, pero un poco más hacia el este, como ya lo dijo, en la zona de Portezuelo. Buen día, Alejandro. Buen día, Emiliano, Marcia, Gonzalo, Juan y toda la audiencia. Juan Grompone, acá en Montevideo, Parque Rodó, ¿no? Quieto ahí en el escritorio, la biblioteca, no te mueve nadie. No, nadie. Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo, también Montevideo. Montevideo en estricta burbuja, como corresponde. Montevideo Carrasco, ¿no? Esa es Buen día para todos y para la audiencia. Sí. ¿Qué decías, Alejandro? Que lo de Juan en el Parque Rodó está bien, pero no es en la biblioteca. Yo insisto que lo que tiene atrás es una foto, no es una biblioteca. Yo quiero agregarles que yo también estoy en estricta burbuja. Que esté afuera no significa que no lo esté. Con gran dolor del alma, este día tengo que estar separada de mis hijos, por ejemplo. Pero así lo hemos decidido en familia. Qué dilemas, ¿eh? Qué dilemas en estas fechas, difíciles dilemas. Bueno, vamos al primer tema. Estamos en Semana Santa, un periodo de actividad litúrgica intensa para las diversas confesiones cristianas, pese a que hay restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Son fechas en las cuales lo religioso aparece y en muchos casos muy presente. Con ese telón de fondo es que Gonzalo nos proponía una reflexión a propósito de la necesidad que tienen las sociedades de contar con un Dios, cual sea. ¿Cómo es la cosa? A ver, te dejo la palabra, Gonzalo. Sí, ese es exactamente el tema, la necesidad que han tenido a lo largo de la historia todas las sociedades humanas de tener Dios, o dioses, varios dioses. Pero a lo largo de la historia, cuando uno estudia las civilizaciones, siempre encuentra que tuvieron uno o dos o varios dioses de distinta naturaleza, naturalmente, pero dioses siempre. Leyendo a un historiador que está muy de moda actualmente, que se llama Yuval Noah Harari, hago énfasis en lo de Yuval Noah para que no se confunda con nuestro amigo Leo Harari de estas tertulias, que escribió unos libros que han tenido un éxito comercial tremendo, Homo Sapiens y Homo Deus, y después escribió otro que ha sido menos exitoso, que es 21 ideas para el siglo XXI. Pero en el original, que siempre es el mejor, él dice que en Homo Sapiens, que el Homo Sapiens, que una comunidad, un líder, realmente no puede tener liderazgo sobre más de un conjunto de 100, 120, no me acuerdo exactamente el número, pero estaba más o menos por ahí, que con su carisma personal él puede liderar ese número de personas. Sin embargo, si esa comunidad logra toda conjunta creer en una idea, esa idea puede reunir cientos de miles de personas. Y Harari atribuye esto al motivo, a este punto, el motivo por el cual Homo sapiens se impuso a todos los demás homos que existían en esa época, cosa que para mí fue un descubrimiento, porque yo pensé que el Homo sapiens era el final de una cadena de Homo erectus, distintos homos, y que había llegado. No, hubieron homos que coexistieron, y Homo sapiens terminó siendo el dominante. Y fue el dominante por esa idea, porque pudo juntar masas de personas que estaban todas dispuestas a luchar por una idea. Y me pareció una cosa interesante, porque esto es una primera explicación de por qué las sociedades necesitan a los dioses.
como una referencia. Yo supongo que la introducción tuya es un poco más larga, pero no puedo dejar pasar el gesto de Juan mientras tú venías hablando ahora No, de acuerdo, hay mucho más para decir. Dale, Juan. Porque Juan negaba y negaba. La cabeza de Juan iba de un lado para el otro, brazos cruzados además. ¿Qué pasa, Juan? No, a mí el señor Harari, el famoso, me parece un predicador de televisión dedicado a hacer billetes, ni nada más. Es decir, para mí no ha dicho nada verdadero. Esa teoría de que el Homo sapiens se impuso por las ideologías, es un disparate, así directamente, pero no la voy a entrar a discutir. No, sí, discutirla, sí, para eso estamos. No, porque yo creo que el tema era otro, ¿no? El problema es por qué se necesitan los dioses. Bueno, yo creo que la palabra que se hay que usar es dioses, porque la abrumadora mayoría de las religiones que existieron y que existen son politeístas. Y hay un único tronco monoteísta, que es el tronco de Egipto, Israel, cristianismo, islam. Es decir, es el único tronco. Y hay una excepción rarísima, que es una religión sin Dios, que es el budismo. Pero la pregunta de la necesidad de los dioses tiene una respuesta simple, pero estadística, ¿no? Es decir, yo creo que la única respuesta que se le puede dar a la inquietud de Gonzalo es estadística. Entonces podemos observar esto. Hace 500 años todos los seres humanos del planeta creían en dioses, necesitaban dioses. Pero a partir de ese momento comenzó un movimiento de escépticos materialistas. Originalmente ese movimiento fue reprimido por la fuerza, es decir, a quienes se atrevían a negar la existencia de Dios o dioses, los quemaban, los torturaban, los expulsaban, hacían de todo con ellos. Es decir, hay múltiples ejemplos. Algunos se salvaban raspando, como Galilei, por ejemplo. Lo que ha venido ocurriendo en estos 500 años es que ha avanzado el movimiento de escépticos materialistas y ha disminuido la violencia contra esos escépticos, excepto en el Islam, ¿no? En el Islam todavía siguen creyendo en la guerra santa contra los incrédulos. Bueno, la estadística entonces, hay estadísticas modernas, por ejemplo, que la leí alguna vez, creo que en un Scientific American, en que fue una estadística entre científicos norteamericanos. Y resultaba que aproximadamente la mitad de los científicos eran creyentes y la otra mitad no. Es decir, que evidentemente el movimiento ha avanzado bastante, el movimiento de escépticos materialistas ha avanzado bastante hasta llegar, por ejemplo, a ese número. Claro que están tomando una muestra muy especial, que son los científicos que se dedican, son especialmente particulares inclinados a no creer o a no necesitar esos dioses. En conclusión, creo que hay una necesidad histórica de creer y de tener esos dioses como amparo, pero está en decadencia. Y bueno, y en mi segunda intervención espero analizar otros aspectos de esto. Bueno, Gonzalo, a Juan el tema le interesó, claramente le interesó, pero arrancó con otra base, porque a tu admirado Harari, viste que lo sopapeó. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Así que, de algún modo, si elegiste basarte en Harari, te exponías a ese riesgo. Yo me baso en la idea. A mí la idea me parece interesante. La idea me parece una idea inmaterial que junta a la gente. Bien. Una vez escribí un artículo sobre... Yo puedo seguir, pero si querés damos una vueltita a Alejandro y a Marcia y después yo sigo. Vamos con Marcia ahora. Bueno, en realidad me parece que estoy un poco de acuerdo con Juan en algunas cosas y otras con Gonzalo, porque estoy de acuerdo en que Harari es una máquina de hacer billetes, no hay la menor duda. Me parece que su propósito originario es comercial, lo cual un poco inficiona y de alguna manera también degrada el planteo. No obstante, claro, también se ha documentado muchísimo. Ahora, no creo que la creencia o la religión estén en decadencia, no lo creo, porque en primer lugar me parece que precisamente si partimos de una visión dialéctica de la historia, podemos partir de muchas, pero la visión dialéctica de la historia arranca desde los griegos, desde Platón, y es ciertamente muy valiosa para explicar cantidad de cosas que le suceden al ser humano, no solamente en la materialidad, sino también en su espíritu.
desde una visión dialéctica sería un sinsentido, sería una incoherencia sostener que la religión está en decadencia. Lo que puede ser es que determinados sistemas religiosos sí se hayan visto confrontados por justamente porque ejercen una jerarquía abusiva, y en eso estoy de acuerdo. No me parece que tampoco los movimientos heréticos en sí mismos no era que querían terminar con la religión, sino que querían terminar con una visión determinada. Por eso digo abusiva, inclusive hasta, ¿por qué no genocida? Podríamos llegar a decir, pensando en las distintas versiones de la Inquisición en Occidente, que la temprana Inquisición empezó allá con los cátaros, ¿no? Hacia el siglo XII, y después tuvo muchas versiones sanguinarias, todas ellas vinculadas al poder, todas ellas vinculadas a las luchas por el poder, yo que sé, al Sacro Imperio Romano Germánico en una época, a la conformación de las monarquías en Francia y en Inglaterra, etcétera, etcétera. En España ni hablar en España, ¿no? Porque del Sacro Imperio Romano Germánico se desprenderá un día la dinastía de los Habsburgo, y de ahí viene nada menos que Carlos V, que llegó a ser emperador del Sacro Imperio por un lado y de España por el otro, igual, y de América, y entonces en sus dominios jamás se ponía el sol, y eso era literal. Pero entonces, ¿qué pasa? Las creencias para mí son algo consustancial al ser humano. El ser humano no puede existir sin la tendencia a explorar en lo desconocido, en lo que no comprende, en lo que lo angustia, en aquello que no ejerce el control, y también busca un consuelo para esta vida tan miserable que arrastramos. Como le dijera Hobbes, que yo creo en eso, a pesar de que es terrible la idea, pero creo en eso. Sí, ahora, estoy seguro que muchos oyentes saltaron en este momento cuando escucharon esa frase tuya, ¿no? Esa vida tan miserable que arrastramos. Sí, o sea, la humanidad ha arrastrado en términos generales vidas tan duras, tan al límite, que también eso es un factor importantísimo de búsqueda de consuelo y de esperanza en los seres humanos de todos los tiempos. Bueno, voy ahora a Alejandro, mientras sigo mirando mensajes de los oyentes, tanto a propósito de Gonzalo como a propósito de Grompone. Pero primero, Alejandro. Lo primero es que me parece que el politeísmo prácticamente es insignificante. Las religiones del libro, es decir, la religión judía, el cristianismo y los musulmanes, bueno, creen en un solo Dios, ¿no es verdad? Y son abrumadoramente mayoritarios sobre cualquier otra creencia politeísta que pudiera haber todavía. Y creo que tiene razón Marcia de que no está extinguiéndose la religión, ni mucho menos, al contrario. Es formidable la cantidad de millones, de miles de millones de personas que habitan el mundo que están creyendo hoy en la existencia de Dios, y prácticamente casi todos en la existencia de un Dios único. Podemos separar el budismo, como decía también Juan, pero bueno, eso es otra cosa que la cual ahora no quisiera hablar, para no seguir dando vueltas. Lo que quiero comentar, porque sí que me resultó interesante, la selección que hizo Juan de los que iban la semana pasada fue de los que iban al paraíso. Me acuerdo que mencionó curiosamente a Teilhard de Chardin, y bueno, pues yo recordé que también me interesaba mucho hace muchos años, y me traje El Medio Divino, y bueno, no es el único libro, por supuesto, de Chardin, pero el fenómeno humano es formidable, pero no he podido leer los dos a la vez, así que de momento estoy con El Medio Divino, y me inspiro. ¿Por qué la gente tiende si se quiere, a creer en la religión, y sobre todo la religión única, pero bueno, la religión de un solo Dios? Yo creo que es la idea de darle sentido a la vida, ¿verdad? De encontrar que las vidas tienen trascendencia, de que no es una simple vida como la que puede tener un árbol o un pájaro, sino que es algo más trascendente y que tiene que tener algún sentido. Y para darle sentido, bueno, se necesita trascender de verdad. Piensen ustedes, por ejemplo, que ¿quién va a recordar al presidente Lacalle, al Pepe Mujica, a Jorge Valle o a Tabaré Vázquez o a Emiliano Cotelo dentro de 500 en la misma categoría años? Bueno, ya 500 años,
Y 500 años no es nada. Piensen dentro de 10.000 años, ¿no? O más, si quieren, pensemos dentro de 1.000.000 de años. Seguramente nadie. Entonces, por más que uno intente tener trascendencia personal, podrá tenerla durante 20 años, 50 años, 100 años, en el mejor de los casos, yo que sé, Napoleón 1.000 años, ¿eh? pero podrá tener trascendencia en los familiares directos durante 2, 3, 4, 5 generaciones. Yo hablo con mis hijos a menudo de nuestros tatarabuelos y bueno, es algo que no se lo imaginan, por supuesto que no retiran ni los nombres, salvo en algún caso muy excepcional, que bueno, les ha interesado más, pero por cierto que estamos destinados a desaparecer en la nada, salvo que creamos que la vida tiene una trascendencia. Y bueno, esa búsqueda de la trascendencia es lo que explica también la adhesión a las religiones. Por supuesto que el tema es mucho más complejo que eso. Cuando uno lee, como me invitó Juan a leer Teilhard de Chardin, por ejemplo, recuerda y descubre, además de una formidable poesía, porque Teilhard de Chardin también es un poeta en algún sentido, uno descubre que sí, que la religión es algo más que la respuesta a esa necesidad. Pero bueno, por ahora lo dejo y ya hablé demasiado. ¿Quién es el próximo? Ahora que ya hablaron todos. Juan, Gonzalo, ¿están los dos ahí compitiendo por el espacio? ¿Gonzalo? No, yo quiero. Mira, tengo un mensaje para ti de Rodrigo. Dice: Gonzalo explicó por la mitad lo de Harari. Más que los dioses, lo que se necesitó era un sistema de colaboración basado en una idea. Hoy en día ese sistema de colaboración es el dinero, dice el oyente. Bueno, sí, puede ser, el dinero también es una idea. Yo, hablando sobre lo que decía Alejandro, yo creo, Alejandro, que la trascendencia es importante no para las generaciones futuras, sino para tu propia vida. Yo creo que la gente necesita creer en algo. Y dedicar su vida a una cosa por la que realmente cree y en la que tiene fe. Y alguna gente encuentra esto en Dios y otra gente lo encuentra en otras cosas, en ideologías, en militancias. Es decir, yo creo que la trascendencia es para esta vida, no necesariamente tú tenés que, o hay gente que persigue tener una trascendencia por 1000 años. No, la trascendencia se busca para esta vida. Y en eso es importante creer en algo. Y a mí lo de la idea no me parece mal, para diferenciarlo. Yo creo que Dios es una idea, creer en Dios es una posibilidad. Pero se puede creer en otras cosas. Y estaba por decir, yo una vez escribí un artículo en que decía que nosotros los uruguayos creíamos que teníamos la garra charrúa. Y la garra charrúa es una idea, nada más. La garra charrúa nunca hizo nada. La garra charrúa nunca metió un gol, nunca atajó un penal, nunca ganó un campeonato, nunca hizo nnada. Y sin embargo, todos los uruguayos creemos en la garra charrúa, con absoluta devoción, y estamos convencidos de que existe. La garra charrúa nunca existió. Es decir, por lo menos no existe en nuestras mentes, pero existe con enorme fuerza. Y ese es el punto que yo recojo de lo que dice Harari, que a pesar de que ha tenido un éxito comercial tremendo, yo no le quitaría tanto mérito como le quitan Juan y Marcia. Yo creo que es un historiador que muy bien informado y creo que es un intelectual de fuste. Pero sí, tiene esa beta comercial, pero a mí el que tenga una beta comercial no me molesta tanto como le molesta a otra gente. Alicia, una de nuestras oyentes, dice que Harari no es un ignorante, pero es tan comerciante como Dan Brown, equiparable a Dan Brown. Bueno, Juan. Bien, yo quiero referirme un poco al tema de fondo, ¿no? Que es la llamada espiritualidad, que creo que es algo que se vincula con lo que ignoramos, en definitiva. Y quiero poner algunos ejemplos históricos. Los sacerdotes egipcios anunciaban cada año la crecida del Nilo. En los incas, los sacerdotes ataban al sol para detener el invierno. Hoy nadie puede sostener esto, porque sabemos que las inundaciones del Nilo son simplemente el deshielo de las montañas del centro de África. Y sabemos la causa de las estaciones y la rotación de la Tierra, ¿no? Y el giro de la Tierra alrededor del Sol. De modo que
el negocio de los sacerdotes egipcios y el negocio de los sacerdotes incas desapareció. Eso es un poco lo que me refiero a que a medida que se disipan ignorancias que tenemos, es decir, desaparecen espiritualidades que tenemos. Bueno, las cosas que se sostienen hoy es porque no sabemos las causas. Y yo diría que esencialmente el único problema que básicamente tenemos tiene que ver con la muerte, ¿no? Ahora, es interesante ver cómo se ha combatido la influencia religiosa en algunos casos. Y quiero traer dos ejemplos históricos muy interesantes. El primero el del vallismo y el segundo el de Mustafa Kemal. Es decir, el del vallismo contra el cristianismo y el de Mustafa Kemal contra el islam. Es decir, que lo que eliminaron fue, simplemente hicieron cambios, en el caso del Valle lo que hicieron fueron cambios de nombre, eliminar crucifijos, hacer, bueno, no fue Valle, pero secularizar los cementerios, por ejemplo. Es decir, la iglesia cristiana tenía poder sobre los entierros, entonces en definitiva al eliminarle ese poder se le elimina una parte muy importante de una cantidad de cosas. En el caso de Mustafa Kemal se prohibió que con su vestimenta se pudiera expresar de qué sector y de qué sector religioso era la persona. Y con eso se secularizó totalmente Turquía, o casi totalmente Turquía. Ahora está en franco retroceso porque están dando marcha atrás con todo eso. Es decir, que eliminando aspectos absolutamente secundarios y de apariencia, cambiándole de nombre la Semana del Turismo o quitándole el velo, es decir, en realidad hay una cantidad de cosas de esa famosa espiritualidad que desaparecen. Y yo creo que el último reducto de la espiritualidad es el problema de la muerte y lo que se relaciona con ella, y lo que se relaciona sobre todo con el no hablar de la muerte, no hablar que diciendo todos nos vamos a morir y cada vez estamos más cerca. Es decir, a mí es una cuestión que me planteo todos los días, es decir, ¿cuántos días más me quedan? ¿Cuántas semanas más me quedan? Tengo que terminar esto porque se me viene, ¿no? Pero hay ejemplos fantásticos, no del pasado, del día de hoy. Los templos budistas en Japón son muy prósperos y su prosperidad proviene de una cosa increíble. Le venden a los creyentes budistas el nombre del más allá de sus antepasados. Porque mi padre, que se llamaba Antonio, si yo quiero hacerle un homenaje, si fuera budista y quisiera hacerle un homenaje a él, no podría dirigirme a Antonio. Tendría que saber cuál es su nombre en el más allá. Y eso es lo que gentilmente, mediante unos yens, unos cientos de yens o miles de yens, le suministra el templo budista. En caso muy parecido es el de los mormones, que para los mormones los antepasados, todo mormón tiene antepasados que no fueron mormones. Entonces, para poder ingresar al paraíso a esos mormones, necesita hacer oraciones en su favor, y para eso necesita saber cómo se llamaban. Y entonces hay estudios genealógicos gigantescos que hacen los mormones para poder suministrar los nombres de los antepasados de los mormones actuales. Bueno, creo que la negación de la muerte es lo que permite crear esa idea del más allá y la promesa de la vida eterna y los consuelos y todo ese tipo de cosas. Es decir, creo que ese es el último reducto que está quedando para eso que llaman la espiritualidad. Está levantando la mano Marcia, que hace unos segundos sonreía en la intervención de Juan, pero ahora ya no, ya estaba un poco más seria. No, yo sonrío porque Juan tiene un espíritu científico tan poderoso y por supuesto admirable, que lo lleva en parte, me parece, a negar la espiritualidad, bueno, en algunos sentidos, ¿no? En algunos. Él es un ser muy espiritual también, pero creo que lo lleva a negar algunas cosas que me parece que hay que despejar. Yo creo que quien ha hecho una contribución formidable en este sentido ha sido Kant, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el ámbito de las creencias y de la fe y el ámbito del conocimiento científico son totalmente diferentes, como si imagináramos dos habitaciones distintas, ¿verdad?, de una casa. Entonces, por más que el conocimiento científico se base en la evidencia, en la demostración, en las certezas, en las pruebas, etcétera, etcétera,
eso no tiene nada que ver con el mundo de la creencia y de la fe. Son, como digo, dos ámbitos totalmente separados y han hecho muchos estudios valiosísimos en ese sentido. Podría mencionar a 3 grandes pensadores, ¿verdad? San Agustín de Hipona en el siglo IV, Santo Tomás en el siglo XII y Kant en el fines del siglo XVIII, cuando hace una cosa formidable. Trata de demostrar la racionalidad del ser humano y cómo funciona la razón humana. Y nos dice, bueno, muy bien, la razón humana evidentemente busca la certeza, la verdad, la demostración, la evidencia, pero también la razón humana se da contra un muro, dice, y ese es el muro de la metafísica. Cuando nos preguntamos cosas que jamás la ciencia nos va a poder responder. La ciencia jamás nos va a poder responder qué es el alma, qué es Dios, qué es el universo, por qué vivimos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué amo a alguien, por qué amo a alguien. Jamás la ciencia lo va a poder responder, ni hoy ni dentro de 1.000.000 de años, como decía Alejandro. Me quedé pensando en los 1.000.000 de años que nos quedan por delante. Y ese es el territorio. Ya te doy, Juan. Juan, desafiado, quiere volver, pero ¿terminabas tú, Marcia, primero? Nada, ese es el territorio de la metafísica, de la fe, de la conciencia moral, de la capacidad de distinguir entre bien y el mal, del deber, de la ética, que no pasan por la ciencia. Juan. Yo quiero recordar la palabra jamás. El uso de la palabra jamás hay que usarlo. Hay un caso fantástico del siglo XIX. Augusto Comte enunció el siguiente hecho. Jamás conoceremos la composición química de las estrellas. Con tanta mala suerte que un año después de haber escrito eso, se descubrió la espectroscopía y se logró demostrar, por ejemplo, que en el Sol había un elemento que no se había encontrado en la Tierra, que se le llamó helio. Es decir, y de ahí para adelante la composición química de las estrellas era accesible. Y todos los jamases que se han enunciado a lo largo de la historia sobre jamás se conocerá tal cosa, jamás se podrá hacer esto, han caído sistemáticamente. De modo que hay que tener mucho cuidado con decir jamás conoceremos tal cosa, porque tarde o temprano pasa. Marcia niega ahora, es ella la que hace para un lado y para el otro con la cabeza. No, perdón, no quiero abundar. Sigo insistiendo nada más en que hay un reducto de espiritualidad y de anhelo de conocer más allá de la física, por algo se llama metafísica, anhelo de conocer más allá de la física, que jamás se verá colmado por la física. Eso también es lógica. Bueno, Gonzalo, disparaste esta discusión y casi que no te han dejado lugar. No, está bien, no hay problema. Que habla Alejandro nomás. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcia en el sentido de que a mí me parece que hay todo un ámbito del conocimiento al cual no se puede llegar. Las cuestiones que ella puso. Y los dioses siempre se van a refugiar ahí. Es decir, siempre se le atribuye a los dioses las cosas que nosotros no podemos explicar y que nunca vamos a poder explicar. Por eso es que los dioses van a seguir existiendo para la gente que quiera que exista. Suprimí la palabra nunca, que vamos metódicamente explicando. Sí. Pero hasta ahora llegamos al Big Bang y hasta ahí quedamos. ¿Cuál es el origen del Big Bang? No lo puede explicar nadie. Y hay un montón de otras cosas que no se pueden explicar. Por ahora, el Juan. Big Bang es una idea religiosa. Juan te pide que seas cauto, que no uses el nunca, que no uses el jamás. Alejandro. Bueno, en realidad la historia de las religiones parece ser una historia también del conocimiento humano y poco a poco lo que tenía de mágico se va convirtiendo en verdades científicas o por lo menos en expresiones científicas. Pero no todo. Creo que Marcia tiene razón, con todos los matices que eso pueda tener. Existe un reducto de la espiritualidad que no es abarcable por el conocimiento científico en sí mismo. Juan decía que, bueno, una aproximación, que el 50% de los científicos creían actualmente en Dios y el 50% no. Bueno, pues sí, que es verdad, y eso no es una cosa menor, porque te demuestra que si el 50% por lo menos de los científicos cree que existe Dios y confían que existe Dios, bueno,
no es tan irreductible la idea de Dios con la de la ciencia, en absoluto. Yo me vuelvo a refugiar en Teilhard de Chardin, porque realmente era un hombre de una espiritualidad formidable, formado en el espíritu jesuita, bla, 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 pero notable, y era un científico también, ¿no, verdad? Y bueno, no voy a hacer toda una exposición sobre el pensamiento de Teilhard de Chardin ahora, pero la verdad es que lo que se centraba en sus obras era la idea de que el mundo material es en el cual vivimos, no era una cosa separada de la divinidad, sino que formaba parte de la divinidad, sin ser panteísta. Pero bueno, ya me estoy yendo demasiado lejos. Yo lo que creo, y quería señalar también, es que si la vida no tiene un sentido trascendente, de alguna manera, da lo mismo casi, da lo mismo, ser lo que llamamos bueno que ser lo que se llamamos malo. Más vale ser sinvergüenza, ladrón, estafador y pasarlo lo mejor posible acá. Bueno, Gonzalo no, porque es una persona demasiado buena y además tiene orígenes muy religiosos, así que le cuesta mucho reconocerlo. Pero como decía, tú sos técnicamente no sos pagano. No, apóstata me dijiste el otro día. Bueno, pero el apóstata es alguien que cambia de creencia. Sí, por eso. Y bueno, por eso, sos más bien apóstata, pero no pagano. Pero bueno, pero vuelta al tema. Da lo mismo, simplifico horriblemente, pero da lo mismo ser sinvergüenza que ser una persona, lo que llamaríamos una buena persona. ¿Por qué? Porque total, si esto se acaba ahora, bueno, vamos a comer, beber y hacer todo lo que pueda satisfacer nuestras necesidades más inmediatas de la mejor forma, sin preocuparnos demasiado por los demás. En fin, simplifico, por supuesto, al decir esto, es una simplificación muy grosera y comprendo que el tema daría para hablar durante todo el año en todas las tertulias, pero no es una cosa menor. Gonzalo, vuelve. Por una Gonzalo. alusión personal. Sí, claro. Dos cosas. Primero, yo estoy de acuerdo con Juan, sin duda ninguna, de que la religión va perdiendo terreno. Antes, las pestes, los huracanes, los terremotos, los volcanes, todo eso se atribuía a los dioses. Cada vez que había una expresión de la naturaleza, decían, esta es la obra de Dios. Y todo ese campo, a medida que la ciencia ha ido avanzando, ya la gente sabe que estas cosas no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Pero siempre quedan esas otras que yo mencionaba, en donde los dioses siempre se refugian. Esa es una cosa que quiero decir. La otra, Alejandro, es que lo que los religiosos no entienden es que una persona que no tiene religión puede perfectamente vivir una vida moral, simplemente no haciéndole a los demás lo que no querés que te hagan a ti. No se necesita ningún Dios para eso. No se necesita nadie que te esté dando reglas. Tú sabes lo que es bueno y lo que no es malo, por tu condición humana. ¿Y por qué vas a hacer eso? Porque vas a hacer eso? Por tu conciencia, porque tú no querés hacerle a los demás. A los demás las cosas que... Perdón. Por vivir en sociedad, es porque es la base, la regla de una sociedad. Bueno. Saben que está perfecto que dialoguen, pero no se está entendiendo mucho por algún problema técnico, así que de a uno mejor. Perdón, quería decir una cosa de 2 segundos. Toda la razón a Gonzalo. La autonomía individual, el reducto último de la libertad del ser humano, la autonomía individual, no es un Dios externo a mí. Por lo tanto, es en mí y en mi conciencia moral en donde yo elijo libremente hacer el bien o hacer el mal. No porque me lo dicte un Dios. Y ahí está mi trascendencia humana. Exactamente. Y voy a mi tercer punto ahora y después dejo, que es que yo creo que hay gente que necesita tener un Dios porque necesita una autoridad suprema, incuestionada, porque necesita de eso, necesita esa referencia, que haya alguien que esté mandando, que a diferencia de lo que decía Marcia, que tú no sos el dueño de decidir qué es lo que está bien o lo que está mal. Hay gente que necesita que se lo digan y entonces quiere que haya un Dios que imparta justicia eventualmente.
Ay, Gonzalo, después lo seguimos hablando, pero no entiendo por qué. No entiendo por qué estás hablando de conciencia, una conciencia que te dicta lo que es hacer el bien, cuando en realidad hacer el bien podría ser exactamente lo contrario. Hay antecedentes, y no tan lejanos, pero muy lejanos, sin duda que los hay, que nos indican que de repente era muy bueno matar al que te molestaba, ¿no, verdad? ¿Y por qué no? ¿Y eso estaba mal? Bueno, yo no voy a entrar en los detalles de eso, pero Harari justamente en algún libro que leí de él hablaba de estas historias, ¿no, verdad? De cómo efectivamente el bien y el mal, con independencia de alguna idea trascendente, terminaba siendo nada más que una opción que podía ser cualquiera, y cualquiera de ellas era válida. Era tan válido no robar como robar y pasarlo mejor. Juan, levanta la mano Juan, y quizás sea con él que completemos entonces este tema. Juan. Yo quiero recordar que la idea no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan de ti mismo, es una idea que nació posiblemente 5 siglos antes de Cristo. Es decir, ya la anunciaba, por ejemplo, Confucio, ya aparecía entre los griegos, es decir, aparecía en todos lados. Es decir, fue una idea que surgió rápidamente a medida que se evolucionó la vida social. Y Kant fue el que le puso la moña, porque dijo, con su argumento sobre lo moral, para saber si una cosa es moral o está bien o está mal, basta con hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué sucedería si todos hicieran eso? Exacto. De modo que entonces eso es el asunto, es decir, la razón por la cual yo no quiero que me hagan, no quiero hacer a los demás lo que me hagan a mí, porque si los demás no cumplieran con eso, entonces yo sufriría todos los males del mundo, ¿no? Es decir, de modo que hay un fundamento perfectamente kantiano, racional e histórico para la moral, independientemente de los dioses. Moral quizás no, Juan. Histórico quizás no, Juan. Pero lo hablamos después, porque Emiliano creo que está diciéndonos que tenemos que terminar con la palabra. Sí, se nos está agotando, se nos agotó ya el tiempo para este tema. Pero más allá de que todos sin duda se quedaron con intervenciones pendientes, lo noto, lo veo en sus caras a través de las pantallas, lo que a mí me satisface es ver cómo los oyentes se entusiasmaron con este tema. Yo preguntaba más temprano, cuando anunciaba la tertulia de hoy, ¿están para reflexionar? ¿Están para que les tiremos una pregunta de fondo? Bueno, la comprobación es clara. Estaban absolutamente enganchados, estaban comprometidos. El aporte es riquísimo, lo vamos a recopilar, y los oyentes se van a poder encontrar con esos mensajes, con los mensajes de ellos mismos, en nuestro sitio web, en la sección La Audiencia Opina. En serio, en serio, quería que lo supieran los integrantes de la tertulia en particular. Provocaron a la audiencia, la dejaron pensando, y eso siempre es saludable. Eso es lo que buscamos en el fondo, ¿no? Muchas gracias por la tertulia de hoy. Cuán necesario es para el ser humano pensar en la importancia de la espiritualidad. Bendiciones para todos, dice uno de los mensajes de Pilar. Emiliano, otra tertulia así, muy buena. Uno queda con ganas de más, dice este otro mensaje de Gloria, y no son los únicos, hay varios.